Estamos transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, desde este auditorio de Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Les estamos enviando un caluroso saludo, un abrazo, plenamente convencidos que nuestro Señor es bueno y que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia y que de la misma manera con libertad aprendamos y que su Santo Espíritu ilumine nuestra vida, nuestro corazón, para seguir poniendo los ojos en Jesús, el que es el autor y consumador de la fe. Y bueno, si es usted tan amable, abra usted su Biblia en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel capítulo 18. Y vamos a ver al inicio de esta ponencia el versículo 30, 31 y 32, y en este mismo capítulo nos regresamos al inicio para la exposición de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, en el verso 30, la Biblia dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En el momento que una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, es evidente, como dice la palabra de Dios, posicionalmente hablando, la persona, su espíritu, su alma y en el futuro su cuerpo, que será glorificado, posicionalmente hablando, pasan del reino de las tinieblas al reino de luz. Posicionalmente hablando, la justicia de Dios fue colocada en nosotros de tal manera que el Padre Celestial nos ve como la obra terminada en nosotros. Las frases "consumado es", que salieron de los labios del Señor Jesucristo, frases solemnes, invitando no solamente a recibir a Jesús como su Salvador personal, sino mostrando que todos nuestros pecados ya fueron pagados y que la ira de Dios fue derramada en el cuerpo de Jesús, nos dicen claramente que la salvación es un hecho sobrenatural que solamente puede conceder el Padre Celestial en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Además, es un don, es el don de la salvación, el don también de la fe que el Espíritu Santo da, el don del arrepentimiento. Pero ¿qué sucede cuando usted y yo recibimos a Jesucristo y muchas veces vemos que continuamos pecando, que hay cosas que nos cuestan trabajo dejar? El apóstol Pablo señala en el capítulo 7 de la carta a los Romanos de esa ley que mora en el cuerpo, en la carne, en esta materia que se llama pecado. Ya nosotros fuimos apartados, ya no hay poder del pecado en nosotros, pero sí hay la presencia del pecado en la carne. ¿Qué sucede cuando una persona dice: he recibido a Jesucristo como mi Señor y como mi Dios, y continúa con una vida pecaminosa? Bueno, muy seguramente algunos dirán: no tiene a Cristo en su corazón, no ha nacido de nuevo. El punto es que el pueblo de Dios, en la voz de Ezequiel, este sacerdote, en el capítulo 18, versículo 1 al 32, dio uno de los principios fundamentales de las Escrituras, y es presentado en este capítulo, que también se nos enseña en Deuteronomio capítulo 24, verso 16,
en el primer libro a los Reyes, en el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 14, verso 6. Y se refiere al juicio que es conforme a la fe y a la conducta de cada individuo. ¿Qué quiero decirles? Que muchos se externaron a Jesús como su Salvador personal de manera superficial, sin convicción. Su vida nunca ha sido transformada. Algunos creen que por asistir a la iglesia cristiana de manera física obtienen la salvación. Otros creen que es a través de ritos ceremoniales, de asistencia en la congregación, en lo que Dios va a ser movido por emociones y le va a regalar la salvación. De ninguna manera. Cada conducta de cada individuo va a ser pasada delante de Dios, y Dios había anunciado el castigo sobre esta nación, pero la razón de este castigo era el pecado individual de cada persona. Cada uno es responsable de sus actos. Escúchame con atención. Muchas veces podemos nosotros echarle la culpa al vecino, a las amistades, a la esposa, al cónyuge, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, usted y yo tenemos la decisión o de rechazar de vivir para el pecado, o vivir para el pecado, o seguir a Jesucristo, o rechazarlo. Vayamos pues en el capítulo 18, versículo 1, en donde es filtrado o puesto en rayos X el corazón de manera individual de cada uno de los del pueblo de Dios, y que esto mismo sirve a nosotros, a nuestra vida, para ver nuestro corazón. Porque muchas veces, como lo repito, le echamos la culpa a mi papá, a mi mamá. Yo me dedico a la prostitución, dirá alguna, porque mi madre me abandonó. No, yo soy un borracho porque mi padre era un borracho. No, imagínese usted, dice otra persona, yo soy un delincuente, soy un asesino, dirá otro, o un ladrón, porque nací en una ciudad muy peligrosa y es lo que aprendí allí. Veamos lo que dice la palabra de Dios, que sí es cierto que hay cierta influencia. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos habla de un conocimiento interior que nos dicta qué es bueno y qué es malo, la conciencia. Es una ley establecida en el corazón de cristianos y no cristianos, que te dicta y que te dice qué es bueno y qué es malo. Usted puede decidir. Vayamos pues en el versículo 1, y dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué significa esto? Las personas de Judá no querían reconocer la culpabilidad que les había puesto, ¿verdad?, el Espíritu Santo, de decirles: eres un pecador. Y que además el Espíritu Santo les estaba diciendo: eres digno de juicio. Y el apóstol Pablo menciona en el Nuevo Testamento que todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Todo es una ley. Y aunque las personas eran malvadas, idólatras, completamente llenas de inmoralidad, de pecado, seguían culpando a sus antepasados por la situación actual. Es verdad, les vuelvo a decir, que puede haber cierta influencia, pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder decir: esto no es bueno, esto es malo, esto le agrada a Dios, aún los religiosos. Pero sígame usted con atención. Muchos de ellos se justificaban con este dicho popular que se menciona en el versículo 2. Era un dicho popular que se dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era un dicho popular en el pueblo de Dios. ¿Qué significa? Significaba: mis padres cometieron el pecado y yo la estoy pagando. Es verdad que hay cierta influencia, lo menciono por tercera vez. Un padre alcohólico
Alguien que es drogadicto, irresponsable, que no lleva dinero a la casa, los hijos pueden sufrir cierta consecuencia, pero son inocentes porque están padeciendo por falta de zapatos, alimento, las borracheras, las parrandas del padre. Pero el dicho dice, como mi padre entonces fue un borracho, yo también voy a ser un borracho. ¿Qué quiere decir este dicho? Que los hijos justificaban el pecado en el cual estaban viviendo por el que su padre lo hacía. Mi madre era una prostituta, alguna dirá, entonces démosle rienda suelta, es lo que nos toca hacer. Y el Espíritu Santo estaba hablándoles al corazón de cada una de las personas que componían el pueblo de Dios. Eres tú responsable por lo que eliges. Eres tú responsable por lo que ves en tu dispositivo, en el televisor, en el sistema impreso, en el sistema virtual. Eres tú el responsable. Dios los confrontó de su responsabilidad pecaminosa, diciéndoles, tú estás haciendo lo que crees que es conveniente y te estás dando cuenta en tu conocimiento interior que no es correcto y lo sigues haciendo. Tú, cristiano, que sabes que la palabra de Dios te mostró que naciste de nuevo, ¿por qué continúas ahora adulterando, robando, pecando? ¿Por qué continúas en el pecado? Veamos pues qué es lo que dice Ezequiel. En el capítulo 18, pero ahora en el versículo 3. Y dice la palabra de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. Es decir, el Padre Celestial le dice, pueblo mío, yo te estoy diciendo por mí mismo que no vas a volver a usar este refrán, porque te estoy diciendo que los pecados que tú cometes es tu responsabilidad, no responsabilidad de tu papá ni de tu mamá. Hijos míos, les hablo a los padres, dice el Señor, lo vamos a ver más adelante. Los pecados que ustedes están cometiendo no son culpa de tus hijos, son tu responsabilidad. Entonces te estoy diciendo y te estoy confrontando, no justifiques tu vida de pecado con la vida de pecado de otra persona. Nunca tienes que usar este refrán. Se estaba refiriendo a que Dios estaba rechazando su evaluación y la responsabilidad personal y su costumbre de echarle la culpa a los demás, como muchos suelen hacerlo, echarle la culpa a los demás. Bueno, pues como mi padre era un delincuente, era una persona borracha, dada pues al alcohol, a las drogas, el primero que se me atravesó, con tal de que sabes, ya no aguanto esto, con el primero, aunque no sea cristiano, me caso con él. No te imaginas la terrible decisión que estás tomando y la consecuencia que vas a pagar. Es impresionante que cada uno de nosotros podamos ver la palabra de Dios y que con los ojos espirituales el Espíritu Santo nos alerte de algo que puede ser catastrófico para nuestra vida o de bendición. El Espíritu Santo les estaba diciendo a este pueblo bendito, ya basta de que le eches la culpa a los demás. Si porque tú no abres la palabra de Dios, le echas la culpa al profesor de la Biblia, al maestro de Biblia, porque no te explicó bien. Si porque no hay esto o aquello, le echas la culpa a los demás porque tú no lo entendiste. Hay diccionarios, tú mismo edifícate en la guía de una persona madura, autorizada por la iglesia. Si porque no hay una consejería esto y aquello, entonces haces lo que te viene en gana y le echas la culpa a los demás. No, amiguito, no es así. Dios no hace acepción de personas, no tiene consentidos o favoritos. Y veamos pues, de manera personal, cómo el Espíritu Santo le está hablando al pueblo de Dios. Una cosa es hablarle de la manera nacional y otra cosa es hablarle de manera personal. Eso es muy distinto. De manera personal, ¿verdad? Es directo en la persona. De manera nacional, como un ejemplo, podemos decir, bueno, es que la nación fulana de tal es una nación idólatra. Pero de manera personal, no son todos idólatras. Hay un pecado nacional, pero hay otro pecado individual.
y de manera personal el Espíritu Santo estaba hablando a cada uno de ellos. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son, ¿de quién? Mías, del Señor. Como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas, justos, pecadores, impíos, todas les pertenecen a Dios. La del papá, la del hijo, la del abuelo, todas le pertenecen a Dios. Pero la advertencia acá es diciéndole al pueblo: yo no tengo favoritos, soy justo. Pero Dios es bueno y misericordioso. Es bueno y es misericordioso, pero es justo. Pero es que Dios extiende su brazo de amor, pero es justo. Pero es que Dios también, te fijaste, fulana de tal, que tiene tanto tiempo fornicando con el novio, no le pasa nada. Dios en su misericordia no pasa por alto, en su momento le llegará su día, pero es justo. Dios no tiene favoritos, es justo y considera a cada individuo responsable por su propio pecado. La muerte física es para todos, pero para muchos traerá como resultado la muerte eterna, la separación. La paga del pecado es muerte. Recuerda que en la caída humana, Adán y Eva caen en pecado, desobedecieron. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. No fueron las relaciones sexuales, no se comieron ninguna manzana, la Biblia no dice eso, sino que desobedecieron. Y en el momento que desobedecieron, la tierra fue completamente cambiada. El hombre le entrega las escrituras, por decirlo así, a Satanás. El hombre se las entregó, Adán y Eva. Empieza la violencia, las flores ya tienen espinas, se registra el primer asesinato. El hombre, sus decisiones son completamente equivocadas, lo que los teólogos llaman la perversión total. Y el hombre muere físicamente y también muere espiritualmente. Y cuando Jesús llora viendo a Lázaro, lloró sí por la incredulidad de los judíos, pero lloró por lo que le hace el pecado al ser humano, que es la muerte. Porque el plan divino de Dios era que fuéramos eternos, que viviéramos con Él. No era entonces pues las relaciones sexuales, porque para eso Él manda que la tierra se poblara, Adán y Eva, sino que fuéramos nosotros eternos. Pero el pecado vino entonces a traer la muerte, tal como dice Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5. Por un hombre entró la muerte, pero por otro, por Jesús, entró la vida eterna. Entonces Dios no quiere la muerte para usted. Dios no quiere la separación eterna. Y es verdad, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, en donde se menciona la cena del Señor, que cuando se toma indignamente, muchos están enfermos, debilitados, y otros duermen, es decir, se mueren. Y claro, no siempre la muerte de una persona cristiana es por causa de pecado. Muchas veces es por misericordia. Veamos pues lo que dice en los siguientes escenarios de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 18, desde el verso 5 hasta el verso 18, vemos que en el verso 5 al 13 se menciona a un padre justo que tiene hijos injustos. Podemos decirlo, un padre cristiano con hijos inconversos. Desde el verso 14 hasta el verso 18 vemos a un padre que no es cristiano con hijos cristianos. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a ello? Vayamos pues al versículo 9 y leamos lo que dice el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 18, verso 9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Cuando nosotros vemos la frase, este vivirá, los justos vivirán sin importar cuán haya sido el carácter de sus padres o de sus hijos. Es decir, te vuelvo a comentar, muchas veces nosotros tenemos o tuvimos en algún tiempo a padres que no eran cristianos. En el caso mío, desde 1990, escúchalo,
Desde 1990, que yo fue cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, en la mañana y en la noche oraba yo por la salvación de mi papá. Hasta hace 2 años, el viejito de 84 años recibe a Jesús y en el hospital lo confirma y aún vive, gracias a Dios. Y el viejito le encantan las conferencias del doctor Alducin, ya vio como 150 veces o más El Hijo Pródigo, le encanta, pero desde 1990 hasta 2018, 19, fíjate los días, así que no pierdas la esperanza, porque tarde o temprano el Espíritu Santo le puede conceder el don del arrepentimiento a tu padre o a tus hijos, según sea el caso. Dice acá entonces, este vivirá. Es decir, si tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal, y eres papá, ¿y qué sucede cuando tú les enseñas el camino a tus hijos? Los llevabas a escuela dominical y el chamaquito, el jovencito, la señorita, agarra carretera. Veamos lo que dice en el versículo 10, hablando del padre cristiano. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas. Versículo 11. Y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violara a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? Dios mío, el padre de familia. Señor, yo le enseñé. Esa es una angustia, es un ejemplo. Es una angustia, dice el padre de familia. Este muchacho yo lo llevaba a la escuela dominical. O quizás sabes que, Señor, Dios mío, recibí a Jesús hace 2 años, hace 3 años. Este muchacho de veras se vaya al Zócalo, es de veras drogadicto, borracho. Son las 3 de la mañana, no sé ni dónde anda. Dios mío. Advertencia. La frase hijo ladrón se refiere a qué. ¿Podrá un hijo pecador reclamar para sí los lamentos de rectitud de su padre y vivir? La respuesta es no. Cada persona es responsable por su propio pecado personal. Eso, yo no te estoy diciendo que no ores por la salvación de tu hijo, pero muchos padres dicen, ¿qué pecado cometí para que este chamaco, este muchacho sea así? ¿Qué hice yo para que este muchacho, cuando yo le enseñé la palabra de Dios, cuando yo le enseñé Biblia, ahora solito se vaya a la rumba, se vaya en el autobús, en el acabús, ande en el Transmilenio, en el Ruta 100, borracho, coqueto, echándole los ojos a las mujeres? ¿Qué le hice yo? La Biblia dice, papá, padre de familia, no dejes de orar, pero descansa en el Señor. Él va a presentar delante de Dios todo lo que hace bajo su responsabilidad. El profeta ratifica el principio de la responsabilidad. Ezequiel capítulo 18, verso 19 al 20. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Es increíble. Dice el versículo 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Los hijos, cuando tienen un padre que no es cristiano, el padre de veras son las 3 de la mañana, está embrutecido por el alcohol, las drogas, golpea a la mamá, no le da ni para el mercado ni para el gasto. Dios mío, ¿hasta cuándo? Descansa en el Señor. Tienes que honrarlo, sea como sea tu padre. Escúchalo. Sea como sea tu padre, tienes que honrarlo. No significa que tengas que permitir muchas veces injusticia, pero es tu padre, es el canal que Dios usó para que tú estuvieras aquí en este mundo. Oiga, pero mi padre llega de esta manera. No te le pongas al brinco. No es tampoco tu rival. En la oración, ya vimos cómo el hijo, ¿verdad?, que es impío, dará cuentas, ahora el padre.
ahí en oración: Señor, mi papá, mira nada más cómo está, le pega a mi mamá, Dios mío, no le da ni mercado, ni para el mercado, ni para la alacena, nada. Y tú en tu corazón tienes que descansar, porque de manera personal el Espíritu Santo hablará a cada persona. Oiga, pero ya he escuchado varias veces el mensaje de salvación. Tú no eres una persona que tienes la capacidad de convencerlo como lo hace el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo convence de pecado. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios mío, cada uno va a dar cuenta de lo que hizo. Y lo impresionante es aquí que está hablando de personas que son salvas y de las que no lo son. Pero aún más, si nosotros recordamos lo que dice el Antiguo Testamento en relación a Leví, que tenía 2 hijos, y que este muchacho, el sacerdote, era el responsable como sumo sacerdote de entrar hasta el lugar santísimo en el tabernáculo, de hacer la ofrenda, de dar la ofrenda, el sacrificio de expiación, en el momento que Dios quería, en el momento que Dios le había dicho, a la hora que Dios le había dicho, con los muebles, utensilios que Dios le había dicho. ¿Qué hicieron los angelitos? Hay padres también irresponsables que no meten en cintura a sus hijos. Estos 2 muchachos se les ocurrió en su borrachera, porque esa es la palabra. Estaban borrachos los angelitos, pero si hasta atrás. Fabricaron sus propios utensilios, los incensarios. Utilizaron el incienso que les dio la gana, y se metieron a la hora que les dio la gana. Y la Biblia dice que en el momento que se metieron, allí murieron. Y le quedó a este sumo sacerdote, padre de familia, prohibido: no quiero lágrimas. Dios mío, alguno dirá que Dios es tan injusto. ¿Cómo que no quiero lágrimas? Sí, hay un momento de dolor. Eran mis hijos. ¿Era más el amor que tenías por tus hijos, o es más el amor que tienes por Dios? ¿Es más la disciplina, el amor, la santidad que debes de tener tú en tu vida para con tus hijos, para con tu esposa? ¿O de verdad no te importa la santidad delante de Dios? No hubo lágrimas. Ay, qué Dios tan cruel. No, el llorar, el decir: hijos míos, ¿cómo es posible? Válgame, Señor, Dios mío. Era decirle: me importan más mis hijos que el pecado que cometieron, la blasfemia que cometieron en el lugar santísimo. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Padres de familia, qué oportunidad tan hermosa, tan bella tenemos de estar predicando la palabra de Dios. Padres de familia, que ustedes tomen la Biblia, discipulen a sus hijas, a sus hijos. Padres de familia, ustedes tienen el deber de tomar las escrituras, de abrir la Biblia 20 minutos, 25 minutos antes, ver el amanecer y pasar un tiempo con Dios, para que el Espíritu Santo los llene, y de ese Espíritu que está morando en ti, les hables a tus hijos, que los alertes. Ya cuando van creciendo, pero que tú ya tuviste la responsabilidad, ellos darán cuenta también. Pero delante de Dios, tú eres el responsable. Si el impío se arrepiente, ¿qué pasa? Ya sea el hijo o el padre. Versículo 21 del capítulo 18. Dice la palabra de Dios. Versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, la Biblia dice: de cierto vivirá, no morirá. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Esto se le llama misericordia. Híjole,
Pablo menciona en la carta a Timoteo: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice en incredulidad. Y Pablo también dice en relación a la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Solo la palabra de Dios da vida eterna. Amados hermanos en la fe, esto es hermosísimo a la luz de los ojos espirituales, porque si un pecador se arrepienta en el momento que le es predicado el mensaje de salvación por un corazón sensible, el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento. Hay oportunidad. Si entonces llevas tiempos, mi padre es de esta manera, y mira nada más, y se le salen los ojos al ver a las mujeres, mi madre es de esta manera, y se le salen los ojos al ver a los hombres, y mira nada más, y las amistades, sigue peleando la buena batalla de la fe en oración. Si tu hijo, Dios mío, mira nada más este muchacho, mira nada más anda con fulana, ahora hasta con hombres anda también, Dios mío, Padre Santo, la angustia, descansa en el Señor. Porque hay oportunidad, porque aquí lo menciona la palabra de Dios. El siguiente caso considera a la persona pecadora que decide ser justa, es decir, sabes, he decidido seguir a Cristo. Esta persona recibe, por decirlo de esta manera, borrón y cuenta nueva, gracias al perdón divino y a la vida espiritual para siempre. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Haciendo un breve paréntesis, Dios le manda a decir y le dice a través del profeta al rey Saúl: vaya usted y dele chumbimba, dele cuello, mate a los enemigos, a los idólatras, hasta a los animales. Y el angelito se le hizo muy fácil decir: no. Esto mejor sirve para el reino. Esto mejor sirve para el Señor. ¿Crees tú que Dios lo que quiere son tus sacrificios? Dios lo que quiere un corazón contrito, humillado. Obediencia. ¿Hace cuánto te dijeron disciplínate? ¿Hace cuánto el Espíritu Santo te dijo que se discipline y el angelito anda por ahí como si nada? Llega el profeta y le dice al rey Saúl: ¿qué pasó con lo que te encargué? No, si todo ya está. Y entonces, ese ruido de animales, ¿qué es eso? Es que yo consideré que era mejor para la obra. Tú lo consideraste. Pues a mí no me sirve, dice Jehová el Señor. A mí no me sirven ni tus sacrificios, ni tus ofrendas. Yo lo que quiero es tu corazón. Obediencia. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Cerramos este paréntesis. Dice el verso 23: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Pregunta: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Ve a Juan capítulo 5, en el verso 40. Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Dios no se complace en la muerte de los injustos. Dios no está esperando que a ver este fulano para echármelo. No, puesto que son su creación, son la imagen de Dios. Juan capítulo 5. Y dice la palabra de Dios, desde el verso 39, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Jesús hablándole a un grupo religioso: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está la oferta. La oferta te la presenta Dios. Aquí está la vida. Aquí están mis mandamientos. Yo no te quiero destruir. Esta es la bendición, pero tú eliges entre la bendición y la maldición. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría que anda por las calles.
Sale la sabiduría a las calles anunciando y alertando de la mujer ajena, extraña. Aléjate de la mujer ajena, aléjate de la mujer extraña, aléjate del robo. Léete Proverbios 1. Aléjate de las borracheras, aléjate de esto. Y la persona que no quiere escuchar está ja, 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 ja. No, hombre, qué padres las mujeres, el alcohol, las drogas, ja, ja, ja. Y como en una plaza, dice la Biblia, sigue la sabiduría anunciando, ven a mí, aléjate del pecado, ya no vivas para el pecado. Y el muchacho, la muchacha, cae entonces en las garras del pecado, en las garras destructivas del pecado, y clama a Dios, Dios mío. Entonces la sabiduría dice, ahora yo me río. ¿Por qué? Porque te estuve hablando, te estuve diciendo, no es cuando tú quieras, no es a la hora que te dé la gana, porque yo que conozco el futuro te estoy diciendo antes de tiempo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Aquí hay algo que habla de la voluntad que acabamos de leer en Juan 5:40. No quieres venir a mí. Tú tienes la disposición o de recibir a Jesús o de rechazarlo, o de vivir para el pecado o de vivir para Cristo. Segunda carta de Pedro. Ay, es que ya te fijaste, la hermana Saturnina, el hermano Leocadio sigue viviendo en fornicación. Uy, no pasa nada. Entonces, como la hermana Macaria o el hermano Rupertito, mira, hasta se ven en plaza quién sabe qué, y no se ven, nadie se da cuenta, no les pasa nada. Ah, ¿no? Bueno. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. En el verso 9, Pablo está exhortando y diciéndoles, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Sino que es paciente. ¿Con unos cuantos? No, para con todos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Usted no puede continuar con la amante, no puede continuar en las borracheras, no puede continuar drogándose, no puede continuar con su doble vida, la doble moral. Usted cree que porque tiene sometida a su esposa, ahora sí que intimidándola, y que piensa que nunca va a decir nada, puede seguir con su vida igual. No, amiguito. Dios no puede ser burlado. Lo que usted hace a escondidas, lo que usted hace en secreto, si no viene a los pies de Jesús, en las azoteas va a ser gritado. Regresemos a Ezequiel capítulo 18, en el verso 24. ¿Qué sucede cuando alguien llamándose cristiano se aparta y jamás regresa? Ya vimos el padre con hijos no cristianos, los hijos cristianos con padres no cristianos. Ahora vemos a alguien que estuvo acá y que en algún momento dijo, ya no regreso. Dice el verso 24, no perdió la salvación. En muchos casos es que nunca fueron cristianos. Salieron de nosotros, dice la primera carta de Juan, pero nunca eran de nosotros. Ezequiel capítulo 18, verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta al Señor, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, ¿qué dice la Biblia? Morirá. ¿Perdió la salvación? No. No perdió la salvación. Nunca fue cristiano. Ahora sí que el trigo y la cizaña son muy parecidas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que carga la Biblia es cristiano.
Ahora se ha vuelto hasta moda en algunos lugares, ¿verdad? Es que ya es la moda ser cristiano. Y ya ahora es como un club social el cristianismo para algunos. Es que ahora sabes que es la nueva ola, ¿verdad? Entonces cargan su Biblia y andan caminando por acá y gloria a Dios, aleluya. No estoy juzgando ni haciendo mofa, pero la intención del corazón de muchos de ellos es llevar a las almas inconstantes a la fornicación espiritual y física. Su aparente rectitud, que no era genuina, Dios no la recordó como una expresión válida de fe. Léete, por favor, Hebreos 6 y Hebreos 10. Ahí está la característica de los no cristianos, de los apóstatas. Hebreos 6, Hebreos 10, primera carta de Pedro, capítulo 4, y Judas. Ahí está el rasgo de todos los falsos cristianos que seducen a las almas inconstantes. Son nubes sin agua. La falsa doctrina de la prosperidad. Ezequiel capítulo 18, verso 30. El llamado de arrepentimiento, de la ruina a la esperanza. Dice el versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Y por dónde comenzó? Por su casa. Oye, hermano, ya se fijó cómo está por allá, tal lugar, tal parte. Dios comenzará con su casa. Ay, tal lugar, no se imagina, es Sodoma y Gomorra. Empezará por su casa. Ay, hermano, pero no se imagina tal puerto, tal ciudad. No. Está chiquito Sodoma y Gomorra. Empezará por su casa. Y Dios está haciendo primero un llamado a su casa. Oh casa de Israel, vuélvete al Señor. Dios mismo le habla a su pueblo en el Antiguo Testamento, aquí en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, diciéndoles: ¿qué has visto en mí? Diciendo el Padre Celestial, ¿qué viste en mí que te regresas a las aguas de Nilo? ¿Qué viste en mí que te regresas otra vez al pecado? ¿Qué viste en mí? ¿Qué mal viste en mí que te estás regresando al mundo? No te tomo nada en cuenta, pequeñito. ¿Sabes por qué? Porque no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Las conclusiones que Dios, ese Dios justo, es que debe de juzgar a cada persona por su propia vida, pero Él también los invita a arrepentirse para que de la ruina en la que están, esa bancarrota, vengan a ser reemplazada por la esperanza. ¿Cuál es la clave para la vida eterna? Veamos Ezequiel 18, verso 31. Dios mío, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Algunos de los que están viéndonos por televisión, otros que están en este auditorio, yo mismo. Revisemos nuestro corazón. Dios mío, ya perdí la salvación. Otra vez, la salvación no se pierde. Dios está hablando a rectitud, a santidad. Dios mío, ya escuché del Evangelio. Quiero venir a la cruz. ¿Qué dice Ezequiel 18:31? Echa de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Ahí en la cruz, un hombre, 100% hombre, 100% Dios, Jesús, ahí colgado en la cruz, llevó el pecado, tu pecado, mi pecado, tus borracheras, mis borracheras, tus fornicaciones, mis fornicaciones, los adulterios, los robos, los hurtos, todo lo que la Biblia llama pecado, fue colocado en el cuerpo de Cristo, de tal manera que la muerte que tú merecías, física y espiritual, esa separación eterna, la recibe el Señor Jesucristo, diciéndole sublimemente al Padre: ha sido pagado.
Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, hay perdón en Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo exhorta a la iglesia diciéndoles, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y Pablo les dice, esto eran algunos. ¿Por qué se siguen comportando igual? ¿Por qué siguen buscando prostíbulos? ¿Por qué siguen buscando mujeres que no son su esposa? ¿Por qué siguen robando? Ya se les olvidó el sacrificio de Cristo en la cruz. Vengan al pueblo, vengan, les dice al pueblo, vengan a la cruz de Jesús, vengan al sacrificio de Cristo, porque muchos no eran genuinos. Haceos de un corazón nuevo, es la clave para la vida eterna, en donde el Espíritu Santo, la Trinidad completa, obra en el creyente. ¿Cómo? El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Qué impresionante. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 27. Arrepentirse de todo pecado y recibir en el corazón a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25. Ezequiel 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué hermosa promesa! Qué hermosa promesa de parte de Dios, que antes estaba yo en los bares, antes estaba yo con mujeres que no eran mi esposa, contaminado, perdido, Dios mío, y ahora se me ofrece la garantía eterna de ser limpiado. Dios mío, qué impresionante, qué hermoso. Verso 26. Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Habla del nuevo nacimiento. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Mi espíritu. Efesios capítulo 1. Primer carta a los Corintios capítulo 6. Tan solo por ellos nada más nos recuerdan que nos convertimos en el momento que recibimos a Jesús, en la morada, en el templo del Espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa? Léete, apúntale Efesios 2:10. Que el mismo Espíritu Santo, en medida que tú vas siendo guiado por Él, buscando en oración al Padre Celestial, te llevará el Espíritu Santo por la palabra de Dios, haciendo obras de justicia, solo mortificando la carne. Quiero leerte Jeremías capítulo 31, verso 34, promesa de perdón de pecados a todo aquel que quiera recibir a Jesús. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso. Que Dios, esa frase, no me acordé del pecado, significa no los traigo presentes. Dios mío. Otra vez Pablo, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Léete Filipenses capítulo 3. Qué impresionante. Pablo diciendo, ¿sabes? Yo era judío de judíos, yo conocía estos idiomas, educado a los pies de Gamaliel, a más de todo eso, de la tribu de Benjamín, es decir, de la élite, de los grandes. A más de todo eso, celoso de la ley. Pero cuando viene Cristo a su corazón, a su vida, dice él, mas esto, las obras religiosas, las tomo como basura, las doy como basura. La traducción de basura es estiércol. La Nueva Traducción Viviente así la traduce.
Toda obra para ser salvo en tus propias fuerzas es estiércol. Se oye muy brusco. Peregrinaciones, ritos ceremoniales, mandatos humanos, mandamientos de la Madre Iglesia, todo eso es basura para ser salvo. Solamente hay perdón en la sangre de Jesús. Solamente hay perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz. Solamente al Padre se llega por Jesucristo. Y Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Santo es el Verbo de Dios. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. El Verbo, el que es Dios por sobre todas las cosas, quiere entrar a su corazón. Y la pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesús como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido del Espíritu. Esta es la gran invitación que hace el Padre Celestial en los labios del Señor Jesucristo, de una manera sublime a todo aquel que reconozca sus pecados. El Señor le dice de una manera tan hermosa y preciosa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y muy ligera mi carga. Jesús, en el último día de la fiesta, frente a la puerta de las aguas que apuntaban a la palabra de Dios, se puso en pie y alzando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. ¿Crees esto? Esa es la invitación para usted, para que confirme su salvación, para que reciba a Jesús como su Salvador personal. Y desde ahí, desde lo más profundo de su corazón, junto conmigo, diga esta oración: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero creo que Jesús se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía, que Jesús murió, pero que su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, y juntamente con Él me levanta en vida eterna. Yo creo que soy lavado, perdonado, justificado con la sangre de Jesús de todos mis pecados. Hoy puedo decir: soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos, le damos gracias a Dios. Háganoslo saber a través de las redes sociales. Y recuerde, el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, que tenga paz.